Continuamos de inmediato con el sexto bloque. El título es Liberación y promoción de las inversiones. Invito por favor a nuestros expositores a subir, a Tisha Schuller, directora de Adamantine Energy, a Fernando Sillones, gobernador regional de Ica, y a Willem van Chambeke, si estoy pronunciando bien, CEO de Inca Energy, promoción de las energías renovables. Que nos acompañen por favor los tres y en ese orden iniciamos de inmediato las exposiciones. Un aplauso para los que conforman este sexto bloque, por favor. Gracias, Tisha. Tú eres la primera. Muy bien, los dejo entonces con Tisha Schuller. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí en Perú y en el Día de la Energía. Y ahora en inglés. It's my pleasure to be here with you today. I know I'm your only speaker in English, and in Spanish you all speak very quickly. So I will speak a little bit more slowly for those of you that, because English may be your second language. Today I'm very excited to share with you my passion, which is the importance of getting energy around the world to address poverty, the most extreme poverty, and to create prosperity. What I'll tell you in the next 20 minutes is a global story, and I'm interested in the conversations that happen later to hear from you about what aspects are important to Peru and apply to you and that you find interesting, and I look forward to the opportunity to learn from you. So I'll cover three things today. The reality of energy demand around the world, which is more complicated than some of the stories that we hear. What does energy access mean with regards to addressing extreme poverty? And then what are the considerations for a path forward in raising people out of poverty around the world? Personally, I'm agnostic about the choice of fuel, but when you have a conversation about energy around the world, natural gas ends up playing a very important role. And I had the honor of hosting a symposium at Stanford last year that focused for 3 days with people all over the world on the role of natural gas in the energy future. So a lot of my information and thinking is informed by my passion for the role of natural gas, and we'll talk more about that throughout the day. So let's first start with the reality of energy demand around the world. So as the former president of Mexico said during our lunchtime talk, we live on a planet of 7 billion people that will grow to 9 or 10 billion. Of those people, 1.3 billion don't have access to electricity. 2.6 billion don't have access to clean cooking. And it's amazing that around the world, 4 million people die every year simply because they don't have access to clean cooking fuels. There's really nothing more important to raising people out of extreme poverty than access to energy. It creates education outcomes, it reduces birth rates, and it creates opportunities that can only be imagined for those who are still doing all their education during daylight hours and their work with what they can power with their own body. So part of the global story is one that we can all be excited about, and there's a number of pieces of good news in my presentation today. What you see in this slide is from 2000 to 2015, the percentage of people in the middle class around the world is going to shift from the developed world to emerging economies. So what you see in red and yellows, these are emerging countries, and the blues and greens are the developed world. So essentially around the world, a huge population change is underway that will have a lot more people moving from subsistence living to the middle class.
A really easy way to see and think about energy demand is where the projected future energy will come from. So this graph shows from 2005 to 2040, and what's really important here is that energy demand in blue is developed countries, and red is the emerging economies, the developing world. So what really matters when we talk about energy for the future of the planet, and even in the context of climate change, is that nearly 100% of new demand is coming from the developing world. A lot of times we have conversations about the importance of energy, and there's an idea that the globe is moving very quickly to renewables. But there's some facts that it's important to look at and projections. This graph here is representative of a wide range of outlooks, including the International Energy Agency and different energy companies. And what you see are 3 bars, 2060, 2025, and 2040. And then moving from left to right, the projections for the need for oil, natural gas, coal, biomass, nuclear, wind, solar, biofuels, and then hydro and geothermal at the end. I think this creates a very stark picture of the need that the world has for a wide variety of fuels, and it's one of the reasons that I think it's important that we have a conversation about all forms of energy. So also the former president of Mexico mentioned over lunch a really important global trend. And it's especially important to think about in the context of energy. By 2040, 80% of people in the world are projected to live in cities. A lot of conversations about getting energy to the extremely poor are thinking about rural solutions. So maybe a cook stove or a lantern. In reality, raising people out of poverty means thinking about energy at the scale of very dense cities. So this is the beginning of a conversation that a lot of people around the world don't want to have, because it's a conversation that's acknowledging the huge amount of energy that's going to be required around the world to raise people out of poverty. This does, however, allow us to have a conversation which will continue, which is how to allow this energy to get to the people around the world that need it most. Okay, so now we'll talk a little bit about what energy access means around the world. So first, some good news. What you're looking here is at life expectancy from 1920. So in 1920, if you lived somewhere with the red, your life expectancy was less than 30 years. And in yellow, it was less than 60 years. Last week, I taught a class at Stanford University, and 1997 was the year most of the students were born. So I showed them this slide, and life expectancy in 1997 had improved significantly. And the light green, for example, is a life expectancy under 70 years old. And then there's still some orange areas with life expectancy of 45. And then looking at 2015, so close to the present, life expectancy around the world, including here in Latin America, continues to go up. And in fact, the world is getting more prosperous and better across the globe. One other thing to think about in a conversation about reducing poverty is the great gains that we have already made. What the graph here shows you is from 1987 to 2013. On different continents, the percentage of people living in extreme poverty. So across the globe, this is a number that continues to drop. And ultimately, the story I want to tell about energy and reducing poverty is a story that's optimistic and hopeful. We've been raising people out of poverty and will continue to do so. The United Nations a few years ago identified the Sustainable Development Goals, or SDGs. Finally, energy was included as one of those Sustainable Development Goals, and this was a really important development.
When this Sustainable Development Goal 7 is summarized in conversations around the world, but particularly in global conversations about getting energy to the poor, it is shortened to affordable and clean energy. And I'll talk about why this is important in just a second. So when people at the United Nations talk about getting energy to the global poor, they're generally talking about a level that's 100 kilowatt hours, 5 hours per day. So you can imagine with all the work we're doing here, if we only had 100 kilowatt hours, that would be enough electricity for one light bulb and one cell phone charger for 5 hours a day. This is a meaningful amount of energy if you don't have any, but it's certainly not a meaningful amount of energy if you want to create an urban environment that's growing out of poverty. What Sustainable Development Goal 7 actually has is a few more adjectives that are really important, and we'll talk about a little bit more. Affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. So one of the reasons I want to mention this is because lives are changed much more meaningfully with access to modern energy. So the next phase of energy is 300 kilowatts per hour. And then at 1,500 kilowatts hour, you're actually starting to achieve modern energy access. So with this kind of access, you can now transform a fruit stand into a grocery store. You have the possibility of adding refrigeration or nighttime operations. These are the beginnings of building blocks. There's also some important studies in the last few years that talk about the very different ways societies are transformed by access to energy. Just 2 examples. In a household without electricity, women and girls spend an average of 18 hours per week gathering fuel. When those homes get access to electricity, a lot of things change. One is that now those women and girls can spend 5 hours, freeing up time for education. But also there's a 45% reduction in attacks on women and girls because they're not out collecting firewood. A second thing is that electrified schools and villages have lower dropout rates and higher test scores. So now a few considerations for a path forward. What you're seeing here, there's an organization called the Energy for Growth Hub. I'm proud to serve on their board, and their entire purpose is to create communications about the importance of energy for raising people out of poverty. What you see here from the bottom across is income per capita in various countries shown in circles, and then going up the energy consumption. So what this graph really clearly shows is there is no country that is able to gain a level of economic prosperity without access to energy. And in fact, if we think about this, this is something that makes a lot of sense. One of the stories that I find most challenging as I travel and talk about the importance of energy for human development is the myth that societies will leapfrog industrialization. And the example often given is that of a cell phone. Now, emerging economies, everyone can skip the phase of developing landlines and instead can go straight to the cell phone. And isn't that what's going to happen with energy as well? But in fact, there is not an economy around the world that has achieved a level of prosperity without some form of manufacturing and industrialization. And this makes sense if you think about the cell phone in a little bit more detail. So what this also shows is that the charging of a smartphone is the tiniest amount of the electricity and energy that goes into the creation of that phone and its operations. First, in the next level, you see that operating a tower takes 35 kilowatt hours, and then manufacturing a smartphone, 93 kilowatt hours. But the thing that really no one thinks about is these huge data centers, which make it possible for me to do my Google Translate on my phone while I'm here in Peru. That happens because 443 kilowatt hours are running just to operate the data centers.
And one last example, in a world where people are moving to cities and buildings are going to have to be constructed and operating for prosperity to build in any economy, a lot of the energy of a building doesn't go into just the electricity to running that building. In fact, there's all kind of operations of heating and cooling, and then there's significant energy embedded in the making, the manufacturing of the materials. Just last week, I had the opportunity to speak again at another forum at Stanford about the role of gas in the energy transition. And I think the most important takeaways I came out of that conversation with is if we want to raise countries out of poverty or communities out of poverty, the first step has to be energy at a level that can be scaled for growth. That energy can then build the baseline of prosperity. This allows fruit stands to turn into stores, to turn into manufacturing. And ultimately, poverty is then reduced because jobs are created and there's opportunities for the best and brightest in a country to stay. A lot of the controversy around the talks that I give around the world is based on a vision of climate change that sets a ceiling for human development. I believe that climate change is happening, that it's human-caused, and that it should be a priority to be addressed. I do object, however, to the idea that there is a remaining carbon cap, and that cap is what we will allow other economies to use to develop their energy, thereby restraining the opportunities for creating prosperity within their own culture. Instead, I like to think that if we focus on human prosperity and helping people in countries around the world reach their human potential, we know that as economies become more rich, the birth rates fall, and the concerns with the environment and ultimately decarbonization happens across the board. A good example of this is if you think about China. So in the last 10 to 15 years, China has raised 500 million people out of extreme poverty. And although this industrialization story is one that was very inefficient and caused a lot of pollution, it is a story that other countries are learning from and can be more efficient in their development, more efficient. They can leapfrog some of the mistakes made along the way and instead create cities that can operate and use fewer materials. So ultimately, returning to the head of my sand, when I hear that you can fight and alleviate poverty around the world without fossil fuels, I think there's 3 myths that are being perpetuated. One is that energy access is 100 kilowatt hours. So energy access is essentially enough to have a light bulb for 5 hours a day. This is inadequate and unambitious. The second thing is that the building blocks of economic prosperity are built on access to energy and building from small stores to larger commercial operations and ultimately industrialization. And then finally, leapfrogging as a concept that will skip all the manufacturing and industrialization. Even if that were to occur, from where would the cell phones come? They would have to be imported from somewhere. So just a couple nice words about why I'm a fan of natural gas. I've focused this discussion, for the sake of time, on electricity, but natural gas contains other building blocks of economic prosperity that can't be addressed by other fuels. Direct heat for industrial activities, for feedstock for fertilizers. Growing economies need more efficient agriculture and ultimately fertilizers as well. And then, of course, natural gas can reduce pollutions by converting coal and transportation fuels to natural gas. So we talked a little bit about the reality of energy development, what energy access means, and the considerations for a path forward. It's my hope I've inspired you to think about the potential for human prosperity around the world and that we can have conversations that are more productive and more realistic about this for a path forward.
Thank you for the opportunity to visit your beautiful country of Peru. El turno de Fernando Sillonis. Y ahora sí ponemos el relojito. El relojito. Van a poner un relojito, sí. ¿Cómo se pasa esto? ¿Ah? Para avanzar. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Lau y Quijandría, a Anthony Lau, que me llamó para estar presente esta tarde con ustedes. Y me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que las regiones sean más proactivas con la inversión? En realidad, esa es una forma proactiva de hacer una pregunta. Se podría haber planteado de la siguiente manera: ¿cómo hacer para que las regiones sean menos corruptas? Y llegábamos al mismo fin, ¿no? ¿Cómo hacer para que haya menos corrupción en el país? Y la consecuencia va a ser que va a haber más inversión. Entonces, me facilitaron el trabajo porque yo estoy hablando y viviendo la experiencia de la corrupción y su confrontación de una manera personal, y la presentación es la que vengo haciendo en diversos foros. Lo que nosotros queremos es pues, el bienestar de la población para generar crecimiento, y es el crecimiento el que va a generar las mayores inversiones, la mayor demanda. Hay cosas que funcionan en nuestro país y muy buenas, ¿no? Están en el ámbito privado, la mayoría de ellos. Inclusive la energía ha sido un éxito nacional en los últimos años. Tenemos muy buena gente, pero somos un fracaso social. Eso lo tenemos que reconocer. Y el fracaso se manifiesta sobre todo en el tema del agua, más que en la energía, en el tema del agua y la infraestructura. Nuestro fracaso social se manifiesta en los pésimos servicios de salud pública y la contaminación ambiental, en la muy mala educación pública a la cual tienen acceso los niños, ¿no? Y, por supuesto, al tema de la moral, la justicia, ¿no? Que lo estamos viviendo de una manera dramática los peruanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? La Constitución del 93 es la que permitió este proceso de inversión que todo el mundo reconoce como exitoso, ¿no? La economía peruana está basada principalmente en el dinamismo de la inversión privada, y de eso estamos hablando en este foro, porque estamos convencidos de que la inversión privada genera trabajo, el trabajo genera producción. El Perú optó acertadamente desde los 90 por abrirse al mundo, el mercado mundial es nuestro mercado, y ese círculo genera ganancias, y las ganancias generan tributos y ahorros. Los ahorros se reinvierten y los tributos se le entregan al Estado. La evolución de la tributación en el Perú es otro indicador exitosísimo. Si uno ve la recaudación tributaria en los últimos 25 años, los tributos subieron tanto como las exportaciones, como el empleo, como las inversiones. Sin embargo, con esos tributos no hemos logrado el bienestar a través del acceso al agua y la infraestructura, a través de la salud, la educación y la justicia. Aquí lo que ha fallado es la administración de los tributos, o sea, el Estado, en mi opinión, ¿no? Yo sé que es una simplificación exagerada, pero en términos generales, ¿no? El modelo de inversión privada ha funcionado y lo que ha fracasado es la gestión pública de esos tributos, de esa riqueza generada por el sector privado. Una comparación rapidísima. Olvídense de proponer volver a la Constitución del 79, porque eso sería la ruina del Perú.
no movamos lo que ha funcionado, ¿no? Eso de el Estado empresario en el Perú es un fracaso conocido. Lo que pasa es que hay jóvenes que no vivieron esa época. Pero los que vivieron los 70s, los que vivimos los 70s y los 80s, estamos absolutamente convencidos de que esa vía es un fracaso, ¿no? Esa es la vía venezolana y nosotros la hemos vivido, ¿no? Control de cambios, licencias previas de importación. Olvídense los jóvenes de ese modelo y lamentablemente algunos lo están reclamando, ¿no? Vamos con la Constitución del 93, es un modelo que promueve las inversiones nacionales y extranjeras, libertad de comercio, libertad de cambio, y en fin, comercio internacional abierto, sin restricciones, y eso ha funcionado. De manera que esa parte no la movamos, decimos nosotros. Sin embargo, estamos atracados, estamos viviendo momentos dramáticos los peruanos y nosotros en ICA hemos más o menos sintetizado el gran desafío peruano en 4 cruces, 4 cuadrigas, ¿no? Tenemos que priorizar ciertas acciones, adoptar ciertos fundamentos, practicar valores, ¿no? Vaya que nos faltan practicar valores, e intervenir ciertos espacios. Tenemos que priorizar inversiones en agua e infraestructura, tenemos que priorizar la gestión de la salud pública. Nosotros en ICA hemos vivido una experiencia muy interesante. Sin aumentar el presupuesto, hemos mejorado los servicios de salud pública, después voy a decir cómo, y lo mismo lo hemos logrado en educación. Todo eso ha sido logrado aplicando la justicia, o sea, sancionando a quien corresponda y premiando a quien corresponda, para lograr el bienestar de la población. Sí se puede generar bienestar a la población desde el gobierno, ¿no? Si es que aplicamos los valores que después vamos a comentar. Tenemos que simplificar a las regulaciones. A mí me parece acertadísimo el subtítulo de este Día de la Energía, burocracia y sobreregulación del sector energía y minas. Burocracia es sinónimo de sobreregulación, en mi opinión. Yo le hubiera puesto burocracia y corrupción en el país. Ese es el desafío peruano. Hay que simplificarlo, pero radicalmente. Estuvimos más o menos simplificados después de una reforma muy buena en los años 90 y a partir de ahí nos hemos ido enredando y cada año nos enredamos más y más y más. Y cada vez nos llenamos de gente, ¿no? Por eso tenemos que propiciar la eficiencia y la productividad y, por supuesto, como toda democracia, ser participativos y ser transparentes, siempre pensando en el bienestar de la población. No se habla de valores y eso está mal, porque vaya que estamos carentes de valores, ¿no? La honestidad, la austeridad, el respeto y la solidaridad son valores que deben de practicarse y propalarse mucho más desde el gobierno central y desde los gobiernos regionales, pensando siempre en el bienestar de la población. Y hay unos espacios donde interviene todo Estado, pero hay uno en el que no estamos interviniendo, que es el espacio del hogar. En Ica y en el Perú, el delito más denunciado, más que asalto callejero, robo y por supuesto crímenes y estafas, es violencia familiar, delitos ocurridos en casa. El papá que le pega al chiquito, el tío que abusa del sobrino, la sobrina, el abuelo. Es terrible lo que estamos viviendo como país y tenemos que intervenir. No es ninguna broma, ya no tenemos
sobre todo los chicos, el tío Johnny. El tío Johnny nos enseñaba a tomar leche a los de mi generación, ¿no? Y no estos programas de bajísima moral a la cual están teniendo acceso los chicos, ¿no? Y bueno, los espacios de la escuela, el trabajo y la comunidad, ahí sí interviene el Estado, pero estamos fallando porque no estamos accediendo a los hogares y nos estamos hundiendo. Bueno, entonces seamos sinceros y las cosas claras, ¿no? No son leyes los que están bien o mal. Aquí lo que está mal es la moral, nuestra moral, la de cada uno de nosotros. Y nosotros en ICA hemos identificado 7 plagas. La primera, y por eso está resaltada, es la corrupción. Este problema de la falta de inversión es debido a la corrupción, no a las leyes, no al país, no a los peruanos. Es a la corrupción que está no solo en el Estado, está en todos lados, ¿no? Dentro del aparato estatal hay conspiradores, hay maltratadores, hay indolentes, médicos que no les interesa lo que le pasa al paciente, hay ineptitud, mucha gente que entró recomendada generalmente por congresistas, clientelistas y autoridades del pasado, y por supuesto hay los temerosos, los que no se atreven a firmar nada, y los vagos, los ociosos, los holgazanes, ¿no? En general, el Estado no sanciona casi ninguna de estas faltas, quizás la corrupción cuando es flagrante, pero en mi opinión, el maltratador, el indolente, el inepto, también debe ser sancionado. Las consecuencias de la corrupción son todo lo que estamos viendo, ¿no? La inseguridad ciudadana no es un problema de incapacidad de la policía, es un problema de corrupción de la policía o del fiscal. Por eso los delitos, cuando la policía quiere agarrar a un delincuente, al más avesado lo agarra, ¿no? Y lo mismo, la inversión pública ineficiente. No es un problema de ingeniería mal hecha o falta de recursos, es la pura corrupción, ¿no? De manera que la corrupción nos está matando, ¿no? Todas esas cosas son consecuencias de la corrupción. Entonces, hay que corregir lo que está mal, que es la parte baja, ¿no? Nosotros pensamos que la inversión privada va a tener que invertir en servicios públicos bajo el concepto de valor compartido, porque eso es rentable, ¿no? Que haya menos pobreza, mejor educación pública, mejor salud pública, me parece que las empresas van a tener que asumir ese rol también. Entonces, tomando al toro por las astas, ¿qué significa combatir la corrupción? Yo creo que nos estamos quedando con el discurso, con el artículo, ¿no? Con el desenmascarar a los corruptos, pero eso no está logrando el objetivo. En mi opinión, combatir la corrupción, y estas son ideas que suelto, es, por ejemplo, reducir a la mitad el número de ministerios. ¿Para qué tenemos Ministerio de la Mujer, de Inclusión Social? ¿Por qué no juntar educación con cultura? ¿Para qué 2 ministerios? ¿Por qué medio ambiente que traba tanto? ¿Por qué no juntarlo con salud? Porque es salud pública de lo que estamos hablando. En fin, acá hay unas ideas donde de un plumazo bajaríamos de 19 ministerios a 9. Se va la mitad de la corrupción. Se disuelve la corrupción. Ahí está la traba. Hemos inventado la traba, atiborrándonos de ministerios y por ende de burócratas, ¿no? Tenemos que realmente tomar al toro por las astas y salir de gran parte de la burocracia. Para ser franco, hay quienes dicen que hay 2 millones de funcionarios públicos en el Estado. Yo creo que hay 1 millón que sobran, más o menos. Y sí, muchos son corruptos, se tendrán que ir.
y yo prefiero tener a los corruptos fuera del Estado que dentro del Estado. Nos están haciendo mucho daño. Y una serie de cosas, ¿no? El sistema de agua potable y basura es un fracaso municipal. Son cosas que hay que sacárselas a los municipios y tomar el toro por las astas, concesionar los servicios de agua y de disposición de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Trabajar con Servir como fuente de talentos para los funcionarios, ¿no? Diseños estandarizados de hospitales, escuelas, comisarías para no multiplicar el gasto en consultorías, en arquitectura, porque todos queremos hospitales, pero no gastar plata en consultores innecesariamente. Reducir la burocracia estatal radicalmente, y eso va a generar un ahorro billonario, y nosotros planteamos distribuir ese ahorro en aumentar las remuneraciones de los que se quedan, porque están pésimamente mal remunerados, aumentar la inversión pública y bajar los impuestos. Bajar los impuestos. Si no sabemos administrar bien los impuestos, bajemos los impuestos. Yo prefiero que la plata la tengan las personas y las empresas y no los burócratas que hacen mal uso de los tributos. No tendría ningún problema en eso. Y en fin, hay una serie de propuestas que tienen que ser de impacto. Repito, no es cuestión de hablar, denunciar, porque no está sucediendo lo que queremos. Tiene que haber un shock en el Perú, ¿no? Que zamaquee a todo el sistema, ¿no? Y simplifique de una manera radical lo que hace el Estado por los peruanos. Lo dejo ahí porque estamos en cero. Gracias. Gracias. Y el tercer expositor para cerrar este sexto bloque, Willem van Tembeke. ¿Está bien? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Willem van Tembeke, soy gerente general de Inkia Energy. Pero hoy día quiero dar un par de reflexiones sobre el sector eléctrico en el Perú, relacionado con la reducción de gases de efecto invernadero y la liberalización del mercado. Esta es Inkia presente en 9 países, el país más importante es el Perú. La presentación va a hablar un poco de emisiones a nivel global, emisiones a nivel de Perú, hablar qué medidas Perú realmente ha tomado, en qué situación estamos hoy en día. Voy a hablar de mis experiencias en Europa. Yo tengo experiencia en 35 países haciendo inversiones y un par de conclusiones para terminar. Primera cosa es, usted lo han escuchado varias veces hoy día, pero si uno ve el suministro mundial de energía primaria, el carbón y el petróleo siempre es 50% de todo el suministro mundial de energía primaria. No vamos a deshacernos de eso muy rápido. Si uno ve la producción mundial en Latinoamérica comparado con el total, es 7%, y usted sabe que Latinoamérica tiene más o menos 8.5% de toda la población mundial. Yo diría Latinoamérica está bien en equilibrio con su población a nivel mundial. Si uno ve el consumo de Latinoamérica a nivel mundial, también alrededor de 7% en el año 2017, y también si uno ve la proyección para 2040, también es 7%. Latinoamérica consume lo que merece según su población que tiene a nivel mundial. Ustedes pueden ver la alza muy grande de Asia en toda la ecuación en el año 2040. Tiene naturalmente que ver con tanto gente que vive en Asia. Todos estos países tienen sus políticas energéticas y 3 cosas son siempre importantes, siempre las 3 cosas que vuelven, mis colegas han hablado del tema también, la seguridad del suministro energético, el punto de medio ambiente, el tercer punto socioeconómico o como el costo de la energía. Yo he visto países en el mundo que
por ellos, por ejemplo, la seguridad del suministro energético es lo más importante. Un ejemplo es Marruecos. Hemos hecho en pasado inversiones en Marruecos. En Marruecos se dice, yo quiero generación a gas, electricidad, eólico, solar, todo para ser independiente, para tener un suministro que es continua en el tiempo. No quieren tomar ningún riesgo. Política totalmente válido por Marruecos. Pero en cada país la política puede ser diferente. Otros países dicen que el medio ambiente es lo más importante de todo. Un buen ejemplo es Noruega. Noruega naturalmente es un país muy rico y tiene todas las posibilidades del mundo de tener la mejor política en medio ambiente. No todos los países del mundo tienen esta riqueza para poder realizarlo, pero Noruega lo hace y muy bien. El tercero, los países por lo cual el socioeconómico es lo más importante. Hemos escuchado lo que es importante en algunos países donde hay mucha pobreza. El costo de la energía queda más importante que otras cosas. Este famoso triángulo es el triángulo que vuelve, pero también hay evolución en el tiempo. Lo que uno puede ver en cualquier país en el mundo ahora, que todo se tira un poco en la dirección del medio ambiente. La posición que un país puede tener 5 años atrás, comparado con la posición ahora, todo se mueve lentamente en la dirección del medio ambiente. Una cosa muy positiva, yo he escuchado muchas críticas sobre el Perú hoy día, pero algo muy bueno si se ve la parte energético-eléctrica en el Perú. Perú no tiene ningún problema de seguridad de suministro eléctrico. La energía eléctrica es simplemente barata aquí y además, desde el punto de vista medio ambiente, este es un país que lo hace excelente a nivel mundial. Uno puede criticar Perú por muchas cosas, pero no por eso. Y si uno no hace este triángulo, esta política, si uno no lo hace muy bien, uno puede quedar en problemas. Voy a dar un buen ejemplo como belga. Tenemos hoy día problemas en Bélgica que posibles cortes de energía en el invierno. Para decir que hasta países bien evoluados, Bélgica fue el segundo país industrializado en el mundo, pues, si no hace sus políticas bien, puede quedar en problemas. Perú hace mucho mejor que Bélgica. Para decir, otros países, si no hacen sus políticas muy bien, tú puedes tener problemas a nivel de CO2. Yo me recuerdo un par de años atrás, yendo a Beijing, uno entra en su hotel, va al piso 4 y uno no podía ver el suelo. Este fue el problema en Beijing 5 años atrás. Desde este momento, los chinos han tomado muchísimas medidas para bajar los niveles de CO2. El país que hace las más inversiones del mundo hoy en día en energía completamente limpia es China, y ningún otro país puede quedar ni siquiera cerca de China en este sentido. Lo único que quiero decir, si uno hace las cosas mal, hay consecuencias a nivel de crecimiento económico, consecuencias a nivel ambiental y también consecuencias sociales. Es un triángulo que uno debe respetar y bien pensar en cualquier país que tenemos, en lo cual queremos una política energética que tiene sentido. Ahora, aquí es un mapa que es muy importante. Muy importante porque indica, es una mapa mundial transformado que indica la responsabilidad histórica por emisiones de CO2, acumulado desde el 1850 a 2011. Lo que uno puede ver aquí es que Europa y los Estados Unidos tienen una responsabilidad histórica para toda la acumulación de CO2 en el ambiente mundial, que es fenomenal. Latinoamérica casi no se ve, África no se ve, y Asia está creciendo porque naturalmente tiene una población tan grande. Esta es el problema principal de todas las negociaciones que hacen a nivel mundial. Usted conoce el COP21, COP22, todas las conferencias que se hacen sobre emisiones, es que los países que han aprovechado, que han emitido mucho CO2, ahora dicen a todos los otros países, por favor, no emite CO2. Pero estos otros países no tienen el mismo nivel de desarrollo. Es la discusión entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En realidad, los países desarrollados deberían pagar una parte de la reducción de emisiones también que se hace en los países en desarrollo. Este es el problema principal en todas las negociaciones, la responsabilidad histórica, porque es un efecto acumulativo de CO2. No es un efecto de hoy día, es un efecto de 150 años.
Ahora, ¿qué es el panorama global a nivel de emisiones CO2? Latinoamérica, de nuevo, tiene una posición excelente. Solamente 5% de las emisiones a nivel mundial en 2017 venían de Latinoamérica. Yo diría, nada mal. El gráfico abajo se dice, mira, si uno va al año 2040, Latinoamérica queda alrededor de 5 o 6%. Latinoamérica, de nuevo, se comporta muy bien a nivel mundial. Y un gráfico aún más importante es por el sector eléctrico. Si uno ve la intensidad de gramos de CO2 por kilowatthora generada, si uno ve Latinoamérica en el año 2016, es menos que 300 gramos por kilowatthora, gramos de CO2, y en el año 2040 va a ser menos que 200. Mejor continente en el mundo que si se trata de emisión de CO2 por kilowatthora. Y esta es una noticia bien positiva. Uno puede criticar a su continente, pero en este sentido, el mejor continente en el mundo es y quedará Latinoamérica. Los otros continentes hacen mucho peor. No vamos a hablar aquí de China ni de los Estados Unidos. Es mucho peor que Latinoamérica. Latinoamérica no tiene ninguna lección de recibir de los americanos o de los europeos. Lo digo como europeo. Un tema interesante, no sé si usted conoce este gráfico, es el Overshoot Day. Por ejemplo, si toda la gente en el Perú, toda la gente mundialmente consumirían energía, utilizaban la planeta como los peruanos, la planeta sería utilizado por 100% el 25 de septiembre este año. Significa, hasta en el Perú estamos sobreutilizando la planeta. Pero imagínate, Perú no es tan mal. Si uno ve Qatar, el 9 de febrero han utilizado todo el planeta. Si todos utilizamos la energía como la gente en Qatar, el 9 de febrero el planeta sería completamente utilizado. Muy mal. Si uno ve los Estados Unidos, es el 15 de marzo. En ese sentido, es extremadamente escandaloso que los Estados Unidos han retirado todos los acuerdos de París, del COP21. Es escandaloso porque el país no contribuye en ese sentido a un problema a nivel mundial. Yo diría, los países que están en desarrollo como el Perú contribuyen mucho más y se comportan mucho mejor que los países desarrollados. Ahora vamos a pasar a emisiones a nivel de Perú. Si uno ve Perú en la escala mundial, en la escala mundial medimos las emisiones en gases invernaderos. Gases invernaderos no solamente es CO2, también es metano, octano, hay muchos otros gases que tienen otro peso en este cálculo. Este gráfico aquí no considera, es muy importante, el cambio de suelo o silvicultura, toda la deforestación, no lo considera, pero si uno ve los gráficos, uno ve que Perú es en el mundo el país 68 en emisiones, con 68 millones de toneladas de CO2, y si uno lo ve por persona, Perú es en el puesto 128. Hay 220 países en el mundo, es solamente 2.1 toneladas por persona. Eso significa que Perú no está nada mal plazado si se trata de las emisiones a nivel mundial. Es solamente 0.19% de las emisiones CO2 a nivel mundial. Yo no diría que los peruanos se comportan mal, se comportan muy bien, yo diría. Ahora, vamos al próximo gráfico. Aquí, de nuevo, se calcula el efecto de gases invernadero, pero aquí se calculó de otra manera. Incluimos a todo. Incluimos a energía, uso de suelo, cambios del uso de suelo, silvicultura, deforestación, muy importante, agricultura, procesos industriales y desechos. ¿Y qué podemos decir de eso? Que las emisiones en el Perú en el 2012 fueron 5.68 toneladas equivalente por persona. Y de eso, lentamente voy a llegar al punto de la electricidad, solamente 4.95% venía de la generación de electricidad que viene del sistema interconectado en Perú. Menos que 5%.
muy importante que usted se acuerde de eso, si se trata de CO2 y gases invernaderos en Perú, menos que 5% viene del sector eléctrico. Es un tema a acordar. Yo estaba sorprendido yo mismo si estaba analizando para preparación de esta presentación. Ahora, ¿qué es el objetivo que Perú ha prometido a la comunidad mundial? De tener en 2030 a 5.4 toneladas equivalentes por persona. Hoy en día es 5.68, en 2030 debería ser 5.4. Para Perú, esta es alcanzable tomando un par de medidas bien inteligentes. Perú puede fácilmente alcanzar a esta meta. Ahora, ¿qué ha hecho Perú en el pasado? Yo no voy a hablar aquí de todos los detalles de eso, pero en realidad yo pienso que Perú ha tomado medidas desde el 2005, muchas leyes que han sido implementadas, creación del Ministerio de Ambiente, etc. Ha tomado medidas y también ha tenido efectos. Y específicamente en el sector eléctrico también hay varias políticas que han sido implementadas en el pasado que han tenido sus efectos. Perú ha tomado acción. No es que Perú se ha sentado y ha hecho nada, ha hecho muchas cosas. Ahora, conclusión de todo eso, cómo Perú está posicionado punto de vista del sector eléctrico. Porque vengo del sector eléctrico, debo decir algo sobre el sector eléctrico. Primeramente, podemos decir que 96% de la energía generada en el 2017 en el sistema interconectado correspondió a energía limpia. Y yo cuento gas también como energía limpia con mi colega. Es casi 97% si uno incluye también los RER. Esta es muy, muy bien a nivel mundial. Hay muy pocos países que pueden realmente demostrar que 97% de su generación es hecho de manera limpia. Uno puede decir que hay un problema en Perú relacionado con energía limpia, eléctrica. La respuesta es simplemente no hay un problema. Punto. Esta es mi conclusión. Y además uno tiene aquí en Perú todas las reservas de gas del mundo que son necesarios. Los precios son extremadamente bajos, demasiado bajos. Y es sumamente confiable. Yo diría que podemos decir sobre el sector eléctrico en Perú, desde el punto de vista de emisiones de gas, de costos y de confiabilidad, realmente que todo va muy bien. Ahora, se puede hacer la pregunta, ¿es conveniente de promover tecnologías mediante subsidios para reducir emisiones? Mira, para mí subsidios no son la vía para reducir emisiones, para ser muy claro. Después voy a explicar mi experiencia que tuve en Europa. Es preferible de aplicar mecanismos económicamente eficientes y transparentes. Eficiente es, por cada unidad de costo que uno va a invertir para reducir las emisiones, uno debe ir a este tipo de emisión que va a reducir tus emisiones maximalmente. Por cada unidad de costo, uno debe utilizarlo lo más eficiente. La segunda cosa debe ser transparente. Si en Perú se habla de reducción de emisiones, se debe mirar todos los sectores. Si uno ve que para todas las emisiones de CO2 en el Perú solamente 5% viene del sector eléctrico, por favor, yo me gustaría que se mira una vez los 95 otros por ciento. Sería no tan mal si hablamos de emisiones en el Perú. Ahora uno puede decir qué tipo de mecanismos uno puede utilizar. En Europa se utilizaba mucho cap and trade. Hay otros países que tienen un tax CO2. Por ejemplo, Chile tiene un tax CO2. Hay mecanismos que pueden aplicarse también en el Perú, pero sí todos los sectores deben participar, no solamente el sector eléctrico. Yo pienso que vale la pena. El sector eléctrico, uno puede gastar mucha plata con muy poco efecto. En otros sectores, con la misma plata, uno puede tener un efecto tremendo. Uno debe utilizar su plata de manera la más eficiente que posible. Es importante. Ahora voy a hablar de mi experiencia europea que yo tuve yo mismo en Europa. En Europa, en el fin de los años 90, se hizo una desregulación completa. Teníamos un par de economistas bien inteligentes que han analizado el mercado, lo han dividido entre generación, transmisión, distribución, almacenamiento, comercialización, etc. Todo ha sido dividido en
subpartes. ¿Qué es la consecuencia? Que hoy en día el sistema no es utilizado de manera optimizada. Uno puede tener, por ejemplo, mucha generación eólica en un país como Alemania, pero no transmisión. El sistema ha generado muchos sobrecostos. Segunda cosa que ocurrió en Europa es la falta de predictibilidad de los ingresos. No teníamos contratos de largo plazo. Uno hace una inversión en una planta por 40 años, uno tiene contrato por 4 años. Esta no es invertir, esta es ruleta rusa. Y han tenido otros efectos que hemos tenido en Europa que realmente no son tan buenos. Un boom en renovables en Alemania, por ejemplo, en el norte de Alemania, muchas plantas también que son solar. Una planta solar en el norte de Alemania es completamente ineficiente, es una inversión que no tiene ningún sentido. Esta ha ocurrido en Europa. Son demasiados renovables que son sobrepagados, otras plantas que se necesitaban para compensar por los renovables que no fueron muy bien pagadas, y un problema para muchas empresas con muchos stranded assets, más que 100 billones de euros. Si uno pregunta qué ha realmente ocurrido en el mercado, ¿han bajado las tarifas en Europa con estas medidas? No. ¿Las inversiones fueron hechas de la manera eficiente? No. ¿Hubo pérdida innecesaria de valor? Sí, mucha pérdida de valor por todos los generadores en el Perú, en Europa. En el fin, fue un régimen estable, regulatorio, tampoco fue eso. En realidad, yo tengo muy poco tiempo para llegar a Perú sobre liberalización del mercado. Yo tengo un par de conclusiones que son bien simples. Primera conclusión, ¿es necesario una agresiva política de reducción de emisiones en el sector eléctrico? No. El sector eléctrico en el Perú no tiene problema de emisiones de CO2. El Estado debe enfocarse en reducir las emisiones en otros sectores, y hay suficientes sectores en los cuales se puede trabajar. ¿Es necesario en Perú de promover tecnologías mediante subsidios en el sector eléctrico? La respuesta es no. ¿Hay un real beneficio socioeconómico? La respuesta es no. Y si realmente no tengo nada contra los renovables, porque los renovables van a ser necesarios más y más en el mundo, si se introducen los renovables, deben hacerse en igualdad de condiciones con todas las otras tecnologías. Yo creo que en el Perú es importante de aplicar la lógica y de no copiar sistemas que se han aplicado en continentes que se dicen muy avanzados, pero en lo cual toda esta desregulación y todos estos subsidios ha conllevado a una situación que hoy en día no es la más lógica en el mundo. Muchas gracias.